todas las fronteras son líneas imaginarias, pero ¿será que algunas lo son un poco más? Je n'ai jamais entendu ce nom avant que vous ne me téléphoniez pour m'inviter à cette magnifique rencontre. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa a Pablo Ibáñez. ¿Dónde te encontramos, Pablo? ¿Dónde estás ahora? Bueno, estoy en la ciudad de Canelones, donde resido hace ya como 10 años, junto con Rosario y Sí. mi pequeño hijo. Pablo, Canelones, en la ciudad mismo de Canelones estás. La capital del departamento, exactamente. Ah, ¿y qué vas todos los días al centro, a la ciudad, porque vos trabajas en M24? Pero yo hago teletrabajo, trabajo desde casa, me comunico Ah, con los compañeros a través de redes, que es un gran momento para estar colaborando en la casa, con mis hijos. qué genial eso, ¿no? Un trabajo a distancia que parece que estuvieras ahí, porque bueno, el laburo es al minuto, el segundo. En este mundo de ahora, la verdad que las comunicaciones nos han permitido expandir muchísimo las posibilidades que tenemos, sobre todo la gente que reside en el interior del país, ¿no? Ah, Bueno, por ejemplo, para este proyectito que tenemos con Ramiro, el director de Ponzón Vinland, tuvimos el enorme placer de conversar con gente de otros países, así mano a mano como hago contigo ahora. En el documental tenemos la voz creo que es la primera vez que un familiar de Ponsonby conversa con un uruguayo. Y bueno, Caroline Talbot Ponsonby forma parte del documental que vamos a presentar el 19 de agosto en la preciosa sala Citarrosa de Montevideo. bueno, de este proyecto vamos a hablar. A ver, para empezar, vos sos un Sí, apasionado, sos un apasionado de la historia, para empezar, ¿no? sí, hace 20 años que trabajo de periodista, me recibí en el IPM de Montevideo, yo soy de la ciudad de Montevideo, y bueno, durante la pandemia desarrollé uno de mis gustos personales, que es la historia, sobre todo la historia uruguaya. Este, Como no hay mucho material de difusión, hay mucho y muy prestigioso material académico, pero poco de difusión, se me hizo relativamente fácil organizarlo y, bueno, presentar un podcast a la gente. Sobre todo en el 2021 mi interés era despejarme yo y tratar de colaborar en despejar a la gente que está apasionada por la historia del Uruguay en el 2021. Ahí empecé. 2 años después, Ramiro Cabrera, que es Cómo se llama el podcast? sí, se llama Nauta Media Historia. Lo pueden encontrar por Google. Nauta Nauta. Media Historia. Nauta Ah, Media. Todo ah, junto. sí. Nauta Media Historia. Ah, ok. Y por una cuestión de una decisión personal, decidí comenzar mi relato a partir de 1823-24, que es donde se empiezan a gestar los primeros movimientos independentistas, que es justamente el interés de la obra que vamos a presentar con Ramiro. Ramiro se le ocurrió esta idea a partir de un viaje que hizo por Europa. Se durmió en París y claro, cuando uno habla de Francia tiene la preciosa idea de la Francia mediterránea con sus viñedos, con sus olivos, pero se despertó en una zona que es la zona cerealera y ganadera de Francia, que se desarrolla como si fuera la Ruta 3 uruguaya. Se dio cuenta que la producción, la vida del norte francés y la de Bélgica se parece mucho a la uruguaya. Entonces, como chiste, a los belgas, cuando llegó a los habitantes de Bruselas, decían, pero miren, nosotros somos hermanos, porque tenemos el mismo partero, el mismo padre, Lord Ponsonby. Y en Bruselas, Roberto, no conocen el rol del Lord Ponsonby en su proceso histórico. Ah, ah, Y ahí Ramiro dijo, tenemos una película. Al retorno, trabajó sobre todo con el prestigioso Vázquez Franco, Guillermo Vázquez Franco, que falleció este año. Y bueno, una entrevista con él, cuando Vázquez Franco tenía 98 años, un tipo súper lúcido, hasta el último instante, con su cerebro funcionando como el de sus años jóvenes, de los años 60, cuando trataba estos temas. Y esa entrevista inicial
en la cual no tenía muchas expectativas, Ramiro. Al terminar, estaba todo el equipo de filmación convencido de que había que hacer este documental. No había un peso, se hizo con muchísimo esfuerzo personal de Ramiro, que es el alma mater de este proyecto. Y bueno, me contactó, trabajamos la primera etapa, que era tratar de buscar el fondeo a través de colaboradores que pagaron 30, 20 euros, 50 euros, 100 euros en la plataforma Kickstarter hace 2 años. Y bueno, hace unas semanas atrás me presenta Ramiro el primer corte del documental y semanas después me dice, mirá, está pronto el estreno. Qué Así bárbaro. que estamos conversando contigo la posibilidad de que estrenemos un documental independiente sobre la historia uruguaya en los 200 años de la independencia de nuestro país. Es un acontecimiento doblemente interesante, ¿no? Totalmente. A ver, y vamos a hacernos redescubrir la historia de Ponsonby y hacernos redescubrir esa ignorancia o ese ocultamiento que tienen los belgas de ese personaje. Dale, empezamos por Lord Ponsonby, porque es un tipo sumamente interesante. Hay un conjunto de políticos irlandeses que se suman a la gran política de Gran Bretaña recién a principios del siglo XIX, porque el Reino Unido de la Gran Bretaña es de 1805. Es un proceso social, económico y político que no es tan lejano en el tiempo. Son tres países bajo una misma corona. En ese proceso, la clase alta irlandesa se incorpora al Parlamento inglés y Lord Ponsonby es uno de los diputados, jóvenes, muy jóvenes diputados que se incorporan al Parlamento por los distintos distritos irlandeses. Es un joven con mucha fama de bon vivant, de tipo muy lindo. Y sobre el 1823-24 suenan las alarmas en la corona inglesa porque Harriet Wilson, una dama de consorte este, de la amante del rey Jorge IV, Lady Cunningham, publica un libro donde relata el backstage de la corona inglesa de su momento, el gran libro de chusmeríos de su época, a tal punto que todo el mundo se entera a través de una sola mención, solamente está mencionada una vez en el libro, que, bueno, Lady Cunningham, la amante del rey, y Lord Ponsonby se amaron. Eso le generó las molestias a un muy joven, todavía rey Jorge IV, y bueno, sugirió Jorge a... Cuarto, que es el padre de la reina Isabel o el abuelo, Es, es el padre, ahí va. que sugirió ahí al servicio exterior si no había algún lugar como para mandar a este muchacho que la verdad que lo estaba molestando un poco, y no se les ocurrió mejor idea que mandarlo al Río de la Plata. Hay un plan inglés. Esto es un poquito de fábula, ¿no? El cuento detrás de por qué está Lord Ponsonby negociando por Inglaterra en el Río de la Plata. Pero si encontramos con Ramiro documentos de 1816 con comerciantes ingleses radicados en el Río de la Plata que ya estaban sugiriendo a sus servicios exteriores la posibilidad de que Montevideo, ciudad de Montevideo, se transforme en una especie de ciudad hanseática. Las ciudades hanseáticas eran un conjunto de pequeñas ciudades-estado que en la Edad Media eh, acordaron un sistema de defensa y un sistema comercial propio. Las ciudades hanseáticas son justamente las ciudades que hoy en día son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con lo cual hay una especie de hermandad casi que del fondo de la historia, en la cual uruguayos y esta zona de Europa tenían algunas cuestiones en común. Los ingleses, que tenían comercios en Maldonado y Montevideo, como te cuento, tenían la idea de que, bueno, el puerto de Montevideo podía ser eh, una, un mejor lugar, mejor puerto para comerciar con Inglaterra. Eso se fue consolidando esa idea a partir de 1823, cuando Brasil da el grito de Ipiranga.
y las tropas que estaban en la banda oriental, en ese entonces la provincia cisplatina, se rompen entre los que estaban a favor del rey portugués y a favor del noble Pedro I, el hijo del rey portugués. Eh, bueno, como sabemos, eh, el varón de la Laguna se decide por el rey Pedro I y se queda en Montevideo. Las tropas leales al rey de Portugal se van. Y bueno, la seguridad, la gestión de la ciudad empieza a caer y los orientales con mayor vehemencia ven la posibilidad de pensarse nuevamente como una provincia de las Provincias Unidas, aquel viejo origen que teníamos del virreinato español. Y en ese menjunje surge la Cruzada Libertadora. Uno de los integrantes de la Cruzada es Pedro Trapani, uno de los primeros dueños de un saladero en Buenos Aires, sobre la zona de Barracas, al sur de la ciudad, si mal no recuerdo. Y uno de los socios de los primeros saladeros es Lord Staples Ponsonby, familiar de Lord Ponsonby. Hay cartas de familiares de Lord Ponsonby, de la familia Ponsonby, con Lord Robert Staples, que bueno, lo recomiendan también para comerciar cuero, que era básicamente a lo que se dedicaba. La cuestión de la relación de los negocios de la familia Ponsonby con la independencia del Río de la Plata todavía no está debidamente documentada, querido Roberto. No me Les quiero digas. comentar No, no. Hay cartas, encontramos cartas en la Universidad de Southampton, que tienen un archivo increíble. Eh, bueno, pero hablemos del proceso. ¿Qué hace Lord Ponsonby? Va primero a la corte de Río de Janeiro, obviamente, porque ahí hay una corte, hay nobleza, hay monarcas, y está apenas unas semanas en Buenos Aires. Lord Ponsonby nunca pisó Montevideo. Sin embargo, fue fundamental para presionar a autoridades portuguesas, brasileñas y del Río de la Plata para consolidar la independencia uruguaya a partir de la Convención Preliminar de Paz, que se firmó un 28 de octubre. A, Hay una plaza. a ver, voy 2 minutos, unos años atrás. Decías que en 1816 ya hay correspondencia de comerciantes ingleses pidiendo un Montevideo libre de libre puerto. Es decir, Sí, estas ideas son las que van permeando en quién para que llegue a Ponsonby a estos efectos, digamos. el servicio exterior inglés con Lord Canning, que justamente en la calle donde está la embajada británica en Montevideo, se llama así, es quien le da la carta con las órdenes diplomáticas a Lord Ponsonby. Y son muy específicas. La posibilidad de que el puerto de Montevideo sea un lugar independiente y no involucrar de ninguna manera a la corona británica como garante del nuevo país. Estuvo 6 meses en Río de Janeiro. Recién los últimos 15 días sugiere a Pedro I la posibilidad de que, bueno, la corona no vería con malos ojos si la provincia cisplatina se independiza. Del otro lado del Río de la Plata fue bastante más duro. No le gustaba Buenos Aires. Él decía que había, él dice, ese maldito polvillo sobre los hombros. Claro, porque Londres era una ciudad empedrada, era la civilización. Esto era una ciudad bastante pobre. Y no le gustaba tampoco la jactancia republicana. Repúblicas, en 1825 habían nada. La más conocida es Estados Unidos. Pero repúblicas era un estilo de gobierno que no se conocía. Eh, y lo único que destacaba Lord Ponsonby de Buenos Aires era la carne, La el carne. gusto de la carne, Ajá. totalmente. Eso sí, lo único que le gustó. Pero, Estuvo pero apenas tres llegó semanas. a venir a Buenos Aires. Sí, sí, sí.
Se comunicó con Rivadavia, con Manuel García. Rivadavia finalmente tenía un problema grave, que era, le estaba ganando a los brasileños en las batallas, Sarandí, Rincón, Ituzaingó, pero no tenía plata. Buenos Aires estaba quebrado y necesitaba urgentemente salir de la guerra para recomponer las arcas y pensar en otra cosa. En 1824, Rivadavia pide un crédito a la banca Baring que terminan recién pagando en 1890. La cantidad de cuotas que se la comieron todas, se comieron todo el crédito en comprar armas para esta guerra, la guerra de independencia. Y terminaron de pagar las cuotas recién en 1890. No pudieron hacer nada de los objetivos del préstamo. Esto lo tiene muy bien el historiador argentino, el que hizo, ¿cómo es? Piglia. Algo lo han hecho por Piglia. Lo tiene muy, muy, muy bien, muy lindo estudiado. Este, y en apenas 3 semanas intenta convencer a Rivadavia de que esto tenía que cambiar. Como Rivadavia termina cediendo a la provincia cisplatina a Brasil, la revolución interna que se le provoca en Buenos Aires lo destituye. Por Y por emerge esta Manuel, decisión, totalmente, emerge Manuel Dorrego, con quien Ponsonby directamente, bueno, Vázquez Franco dice que es un matón, que el Lord Ponsonby era un matón, y simplemente lo que hizo fue presionarlo. Si no aceptaba los términos de la Convención Preliminar de Paz, el tipo le ponía los cañones en el cañones puerto de Buenos Aires. ingleses, los cañones ingleses. Sí. Y bueno, finalmente terminó cediendo. Hay que decir que Manuel Dorrego entendía a la provincia oriental como una linda estancia. Hay una cuestión importante, que es que desde 1810 en adelante, los sectores más bien vinculados al comercio eran los que estaban llevando adelante la revolución. Pero hay un cambio económico, sobre todo porque los puertos se cerraron, y es que la actividad saladeril se transformó en la cabeza de punta de la economía de Río de la Plata. Son los saladeristas los que ponen plata para que la Cruzada Libertadora emerja. La Valleja era gerente, era una especie de gerente de un saladero. Estábamos hablando de Predo Trapani. Rosas puso 3.000 pesos, los Anchorena pusieron 1.000 pesos, pesos fuertes de su época, para que la revolución oriental terminara venciendo en 1828 y se incorporara al resto de las Provincias Unidas. Ese era el objetivo primero de las Provincias Unidas. Sin embargo, la cuestión diplomática, con Lord Ponsonby a la cabeza, termina definiendo la cuestión en tablas. El Uruguay independiente no es ni brasileño ni argentino. Y sobre todas las cosas, todo el borde del Océano Atlántico, por el lado, todo el borde del Océano Atlántico, bueno, tiene por lo menos un pedacito, un estado tapón en el medio que interrumpe que dos países ostenten la gestión de tan importante territorio. Em, Recordad, por ejemplo, que las Islas Malvinas son captadas por los ingleses más o menos en esta época, 1834-36. ¿Por qué? Porque para los ingleses era vital tener el control del Cabo de la Buena Esperanza. Entonces tenían las Islas Azores, que estaban en manos de Portugal, las Islas Canarias, que son españolas, pero son aliados ingleses después de Napoleón, y en el sur no tenían nada. Tenían las Islas Malvinas y bueno, después el Cabo de Buena Esperanza. Por eso era Ahora, tan importante Montevideo para los ingleses. toda la vida, toda la vida. El puerto cabecera durante la Guerra de las Malvinas de 1981, 82, fue el puerto de Montevideo. Este, y bueno, este fue el rol de Ponsonby, sumamente exitoso, Qué convincente el hombre, ¿no? O lo que tenía era la bandera, la camiseta inglesa esa que atemorizaba. sin duda. Además el prestigio, ¿no? Un noble en el Río de la Plata no había. Tenía muchísima cancha abierta y se mandaba correspondencia directamente con el primer ministro inglés. Su cuñado,
la persona que se había casado con su hermana, se llamaba Lord Grey y llegó a ser primer ministro inglés entre 1828 y 1832. Estaba muy bien conceptuado, sobre todo por el éxito diplomático que tuvo en la Ría de la Plata. Así que poquito tiempo después lo mandan a Bélgica. No se entiende la Revolución Bélgica si no se entiende el proceso de revoluciones liberales, 1820, 1830, 1848. La de 1830 es la que tiene, por ejemplo, la emergencia de los belgas y la Revolución Polaca. ¿Por qué las pongo? En Bélgica se contagian de la llegada de Luis Napoleón al poder. Europa, después del Congreso de Viena, en 1815, se había instalado una especie de mesa redonda con las cinco grandes potencias: Inglaterra, Francia, Prusia, el Imperio Austrohúngaro y Rusia. En realidad los que eran fuertes eran los ingleses y los rusos. Bueno, Francia necesitaban tenerla de aliado porque después de la caída de Napoleón querían poner un gobierno que tuviera más o menos las mismas ideas que el resto de la Europa monárquica. Estaba trabajando por la reconstitución europea. Y bueno, después Prusia y el Imperio Austrohúngaro estaban en el medio, eran potencias grandes, pero no tenían el mismo peso político que, por ejemplo, ingleses y rusos. Así que cuando emerge la Revolución Belga, los belgas salen a la calle después de una obra en el Teatro de la Moneda de Bruselas, que se llamaba La Muda de Portici, que hablaba sobre la revolución de los napolitanos contra los españoles. Nápoles, la pata sur de la Italia, estuvo en manos de varios reinos antes de ser un, un lugar clave para la recomposición italiana. Los belgas miran eso, se dan cuenta que sienten la misma situación de opresión que los napolitanos sentían con los ingleses, bueno, en el caso de los belgas con los holandeses, y salen a la calle a protestar contra el gobierno de Guillermo II. Eh, Arde Bruselas y rápidamente empiezan a arder el resto de las ciudades, sobre todo Amberes, que es la ciudad puerto que tienen los belgas. Eh, la misma situación que con Montevideo. Y para detener el avance de otra revolución en Europa, instalan un congreso. Se llevan a los principales diplomáticos de los cinco grandes países a Londres. El congreso de 1830 comienza con la idea de recomponer el Reino Unido de los Países Bajos, es decir, que Bélgica pierda. Sin embargo, los ingleses llevaron a Lord Ponsonby para hablar directamente con los congresales belgas, que en principio estaban enardecidos. Querían a toda costa tener un rey y lo más parecido a un rey francés posible, en contagio con la revolución que había puesto a Luis Napoleón. Sin embargo, en el medio, eh, los sectores conservadores, la Iglesia Católica y algunos liberales empezaron a darse cuenta que capaz que no les convenía, que capaz que no salía, y Lord Ponsonby habló con uno de los principales líderes de la Revolución Belga, que se llama Newport, y le dijo, miren, si ustedes están convencidos de que tienen madera para tener un país propio, cuenten con Inglaterra cuenten con este señor, porque nunca ponía la corona británica arriba, cuenten con este señor para apoyarlos. Y bueno, empezó como un aliado de Rusia y de Inglaterra, y rápidamente empezó a mandar informes diciendo que capaz que los belgas podían ser independientes. Eh, Ponsonby trataba de operar sobre el Congreso belga para que hayan cada vez menos personas pro-francesas y existan más personas a favor de la independencia total, con un rey impuesto por Inglaterra. ¿Dónde lo consiguieron? Eh, la hermana del rey, Jorge, se murió 2 años antes. Y el esposo
este, un tipo de origen alemán, se transformó en Leopoldo I de Bélgica. Es decir, lo tenían en el fondo de la casa, lo tenían en el fondo de la corona. Qué bueno. Cuando se lo llevaron, lo primero que dijeron los belgas es, no, nosotros queremos un Orange. Y, y cuando el Congreso belga lo conduce Le Beau, son todas personas que tienen estatuas en distintas ciudades belgas. Ponsonby trata con el canciller francés, ahora no me acuerdo. El canciller francés estaba de acuerdo en tratar de evitar la influencia francesa, y junto con Lord Ponsonby sugiere al Congreso de Belga que acepte a Leopoldo. Eso ocurre en junio de ese año, porque Ponsonby retasea el acuerdo en el Congreso de Londres. Cuando aparece la solución de, de Leopoldo, es la solución de Leopoldo sin uno de los grandes reclamos de los belgas, que es contar con Luxemburgo. El ducado de Luxemburgo era un ducado muy poderoso en esa época. Y Lord Ponsonby les dice todo, menos que el Congreso no estaba de acuerdo con incorporar, con anexar a Luxemburgo. Los belgas votan a favor de Leopoldo, lo quieren de rey, pero también querían Luxemburgo. Cuando se dan cuenta que quien había recortado ese material fue Ponsonby, el tipo dijo, por la salud del acuerdo, yo me retiro, me voy para mi casa y bueno, que después el Congreso decida lo que quiera. Pero esto ya está votado. Magistral. Un hábil, Retas. un hábil, Magistral. qué bárbaro. En 4 meses resolvió el problema de la independencia belga. Bueno, la cuestión es que entre la renuncia y que el proceso de independencia belga en realidad duró 9 años, hasta que finalmente se sentó el rey, bueno, ahí está la idea de que, bueno, Ponsonby no está tan popularizado entre los belgas como factor importante para su independencia. Ese es básicamente el relato de por qué Ponsonby para los uruguayos y los belgas es un poco más que el partero. Qué genial. Y Después, va, sí, todo esto va en la, esto lo va a contar el documental. esto lo va a conversar el documental. Hablamos con Carlos de Masi, bueno, con Guillermo Vázquez Blanco, con Ana Ribeiro, pero también hablamos con Els Wood, que es una rectora, es la primera mujer que fue rectora de una universidad en Bélgica. Tenemos también académicos, sociólogos, especialistas en... No te olvides que Bélgica es un país que tiene 3 nacionalidades, son valones, flamencos y alemanes. Entonces, los problemas que tenemos nosotros en la nacionalidad, ellos los tienen por el otro lado. Nosotros entendemos Buenos Aires, el Río Grande del Sur, como una gran comunidad muy parecida, todos tomamos mate, nos gusta la milonga, nos gusta la samba. Bueno, ellos tienen el mismo problema, pero al revés. ¿Cómo hacen 3 nacionalidades distintas para entenderse como un mismo país? Bueno, también hablamos con belgas que viven en Uruguay, con una belga que se casó con un soldado uruguayo en el Congo. Ah, Congo fue una colonia belga. Bueno, con uruguayos que viven allá. El documental habla sobre cómo hace el origen de un país para influir sobre nuestra idea de nacionalidad, nuestra identidad. Y creo que es una búsqueda que admiro mucho a Ramiro por haber impulsado este documental en una época tan propicia, porque son los 200 años de nuestra independencia. qué ¿Qué somos? ¿Qué oportuno. fuimos? ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿Y qué podemos ser? Qué Está también Pepe Mujica. Sí, vi que en el trailer que me mandaste hay una versión, que lo que entrevistaron a él también. Sí, 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 en la casa de la Chacra, claro que sí. Eh, es un tipo, realmente nos sorprendió lo que nos dijo, es un tipo muy conocedor, entiende a Ponsonby como un partero, tiene bien claro cuál es el rol histórico de Inglaterra en esa época, y bueno, el de Ponsonby sin duda. Bueno, va a ser un gustazo. Yo ya uno se le hace agua a la boca de lo que va a ser esa película. Entonces, el 18 de agosto en la Cita Rosa. Y después queda en cartel. Tengo la confirmación de la Van Premier. Seguramente la pelea sea por que estén también en salas comerciales
del país. En esa semana seguro que la semana del 25 de agosto son los 200 años. Y bueno, nuestra idea también es que, bueno, pues quede para plataformas digitales. Genial, genial. Apasionante, Pablo, apasionante. Gracias por este encuentro y bueno, ya la estamos publicitando. Muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias, un abrazo grande para vos y para toda la gente que te Chao, sigue. querido. Chao, chao. Abrazo Gracias. grande, ¿eh? ¿Qué es un territorio? ¿Qué es una nación? ¿Qué pasaría si cambiamos las preguntas? Welkom in Ponsonbiland. Bienvenido a Ponsonbiland.